Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Una vez más, otra entrega de su espacio Enlazado. Yo soy Wilfredo Carmona. Miguel Valdés Paulino debe venir de camino. Por ahí un tanto rezagado, señores. Muchas informaciones. Atención, Milton. Tú eres simpatizante de las Águilas Cibaeñas, ¿verdad? Soy liceísta. Ah, liceísta. Bueno, pues las Águilas Cibaeñas están compartiendo la primera posición con el conjunto de los Tigres del Licey. Estos dos conjuntos tendrán 4 juegos al hilo. Las Águilas Cibaeñas ganaron el primer compromiso en el día de ayer y esto podría verse como una serie anticipada. Entonces, señores, el diálogo de Venezuela se hace difícil para llegar al final y realmente como que ha estado un poquito lento, dilatado, pero la verdad es que mientras esté tratando de dialogar, pues las cosas van mejorando. Una encuesta revela que los católicos se alejan de las iglesias. Otra pregunta es que dice la Dirección General de Aduana que de quién era un gasoil que se incautó en el puerto de Manzanillo. Porque que no es un secreto para nadie la cantidad de gasoil que están trayendo de diferentes lugares. Y ustedes vieron también que esa embarcación a la cual se le encontró un polvo presumiblemente droga por el cual está preso Maconi también tenía una gran cantidad de gasoil. Ojalá que las autoridades que están manejando ese caso pues también tengan una conciencia clara en el sentido de que esos combustibles que son incautados como cuerpo del delito, ojalá que no se desaparezcan, porque se está hablando de una cantidad grande de gasoil que además de eso traía ese barco ahí. Hay informaciones que están hablando de más de 300,000 y pico de galones de gasoil. O sea que toda esa cuestión hay que tomarla en consideración. Y hay personas que se dedican al tráfico de haitianos y dicen que eso es un negocio lucrativo. Hay un sargento que está hablando ahí que después que a él lo cancelaron, le dieron de baja, se ha dedicado a traer haitianos y que él se gana alrededor de unos 10,000 pesos diarios transportando haitianos, señores. Entonces, cuando nosotros lo tenemos deambulando por las calles nuestras aquí, creemos que la culpa solo es de ellos. Y déjenme decirle que si un ex sargento tiene la capacidad para ganarse él solo más de 10,000 pesos al día, me supongo que haciendo un trabajo unitario que no es de conjunto. Entonces, imagínense ustedes de esas grandes mafias que hay para transportar todos esos ilegales, todos esos indocumentados. Y a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que en algunas ocasiones las autoridades detienen esos inmigrantes haitianos, pero que ellos tenían su pasaporte, como si el hecho de que una persona tenga un pasaporte es un motivo suficiente como para poder andar en un país a sus anchas. Y aquellas personas que de una forma u otra procuran que esos inmigrantes se les dé, vamos a decir, un tratamiento tan especial, aún estando indocumentados, me gustaría que ellos mismos vayan y crucen Haití. La comunidad internacional habla de unos tratos supuestamente vejatorios que se le dan a los indocumentados
Y lo que yo quisiera saber es, ¿se atreve un dominicano a ir a Haití de manera indocumentada y que las autoridades no lo tomen preso? Si nosotros luchamos por la igualdad y queremos en ciertos aspectos que se respeten esos derechos humanos de los hermanos haitianos, con lo cual yo estoy de acuerdo con que les sean respetados sus derechos, pero también que se les respeten los derechos humanos a los dominicanos que también hacen vida allá. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos dominicanos que van a ganarse la vida al vecino país de Haití, sobre todo mujeres en salones de belleza. Esto y otros temas más son los que vamos a tratar en la tarde de hoy en su programa Enlazado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, si nosotros pretendemos hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno de Danilo Medina durante los años que tiene ocupando el cargo de presidente de la República, es indudable que uno de los puntos luminosos que tiene a su favor ha sido la construcción de la Barquita. Esa obra, en términos personales, pudiera decir que ha sido la que más me ha marcado por parte del presidente, porque se trata de un lugar que era extremadamente vulnerable y cada vez que aquí había un fenómeno natural, había que pensar en esa persona que vivían en la Barquita. Y el hecho de buscarle una solución con vivienda adecuada que realmente realzan la dignidad humana ha sido un paso de avance bastante positivo. Y sobre todo porque esas personas fueron sacadas de esas zonas vulnerables para un lugar seguro. Entonces, ha sido tan importante y tan buena esa obra que aún hasta su más encarnado adversario han tenido que reconocer que fue una buena jugada del presidente Danilo Medina. No sé si ustedes recordarán, en una ocasión fue invitado el expresidente Hipólito Mejía para que viera ese proyecto y él fue y compareció con el ingeniero González Cuadra y le dio los créditos. Dijo, mira, esta es una obra maravillosa. Si Luis Abinader gana la presidencia de la República, yo le voy a proponer que haga algo igual. Eso significa, señores, que realmente ese paso fue positivo. El gobierno pretende nuevamente aumentar ese caudal de popularidad y anotarse otro punto a su favor con la construcción del barrio Domingo Sabio, que está en la ribera del río Osama, próximo a la ciénaga de Guachupita. A pesar de que todo lo que significa desarrollo y que puede permitir desarrabalizar esos sectores, yo estoy de acuerdo en esta ocasión. Sin embargo, no voy a decir que estoy en desacuerdo, pero lo único que le pido al gobierno es prudencia. Prudencia en el sentido de que la infraestructura que se pretende realizar en ese lugar es distinto a la de la Barquita, porque se movió personas de un lugar a otro.
En esta ocasión, lo que se pretende es acordonar una parte y mejorar la infraestructura, pero en el mismo lugar. Y hay personas que de una forma u otra están opuestos a que se haga ese tipo de remoción ahí. Entre ellos hay personas a quien yo respeto mucho y les reconozco mucha autoridad para hablar de ese tema, como lo es el ingeniero Osiris Guzmán. Él ha dicho que de acuerdo a los estudios realizados, cada 10 años en ese lugar se producen inundaciones. Está dando su voz de alerta. Él, junto a una comisión, entienden que no es prudente que el gobierno haga las edificaciones que pretende hacer en ese lugar. Yo creo que sería una posición sensata si los sectores que están opuestos a la construcción de esa obra por razones eminentemente conocidas y señalan el peligro inminente que representa hacer esa obra ahí, que el gobierno no se haga de oído sordo, que pueda ponerse de acuerdo, analizar el tema y si procede a hacer la obra o en caso contrario hacer la remoción de un lugar a otro como se hizo con la nueva barquita. ¿Por qué yo le digo esto? Ese connotado técnico que cada vez que hay desastres naturales, nosotros siempre lo vemos a él al lado de los mejores intereses, orientando a la ciudadanía para prevenirlo de daños inminentes, dice que si se construye esa obra ahí, pudiera haber problemas como una vez hubo en la Mesopotamia, por allá por San Juan, donde muchas personas en fosas comunes fueron sepultados en el año 2004, que eso pudiera producirse ahí. Y el hecho de que un particular, de que una persona desaprensiva en un momento dado se aventure a hacer una construcción en un lugar vulnerable, en un lugar frágil, en un lugar que representa peligro, el gobierno debe de prevenirlo. Pero cuando se promueve como política estatal la construcción de un sector y hacer una infraestructura de esa naturaleza, no podamos darnos el lujo de poner en peligro a las personas que van a vivir ahí, porque se supone que es una obra del Estado y que debe de ser bien sopesada. Con esto no quiero decir que estamos en desacuerdo con que el gobierno haga la construcción, pero si representa peligro los lugares, moverlo hasta un lugar más idóneo, o por lo menos la parte que no estaría afectada de vulnerabilidad, realizar el proyecto solo de ese grupo y los restantes trasladados, señores, a otro lugar, porque ya está bueno que cada vez que haya un desastre natural, nosotros como dominicanos estemos aportando vida. Señores, lo que se vivió en aquella ocasión con la Mesopotamia, donde había un grupo de personas en fosa común enterrándolo, fue algo extremadamente lamentable. Así que vamos a pensar bien antes de aventurarnos a hacer un proyecto que realmente ponga en riesgo la vida de los ciudadanos que viven en ese lugar. Por otra parte, señores, ustedes saben que el Partido Revolucionario Moderno fue un partido que se hizo muy
a la ligera, sobre todo porque había ciertas confrontaciones con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Habían unas personas disidentes que entendían que lo prudente era que se llamara a una convención y ese partido escoger un candidato por la voluntad popular para que fuera a terciar en las elecciones con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no fue posible, porque había disidencia con Miguel Vargas Maldonado. No voy a entrar en determinar si eran justas o no. Simplemente ese grupo de personas se aventuró a partir de esa organización y formar otra nueva, y sin lugar a duda pudiéramos decir que ha sido la que mayor cantidad de votos ha sacado en la historia de la política dominicana cuando está terciando por primera vez en unos comicios electorales. Pero eso se hizo al amparo de una actuación rápida, sin sopesar mucho la situación y sin haber una estructura organizativa que le permitiera a esa institución poder escoger de una manera correcta, de una manera pensada, de una manera sopesada la estructura de ese partido. Pasaron las elecciones y ustedes saben que casi es normal la resaca que queda dentro de los partidos, pero ahora la organización se está preparando para dar uno de los pasos más gigantes, y es de construir hacia los internos la estructura partidaria. Por esa razón, muchas personas han sido convocadas para formar parte de esa estructura. Se daba casi por descontado que el único candidato que existía hacía poco tiempo era el doctor Félix Iglesias, quien decía que era un candidato de consenso de todas las fuerzas políticas que a lo interno de la gravitación en ese partido lo apoyaban. Pero finalmente resultó que no era así. Y muchos sectores atribuyen a una jugada política o a un acuerdo de aposento entre el ingeniero Hipólito Mejía, quien tenía a su hija aspirando para la Secretaría General, y que Luis Abinader, para no dejarle todo el espacio a él, quiso colocar a José Ignacio Paliza como presidente del partido, y que eso emanó de la voluntad de esas dos personas. Sin embargo, hay otros tantos candidatos dentro de ese partido que no han querido quedarse de brazos cruzados ni tampoco amilanarse ante el supuesto señalamiento que han hecho los dos líderes más importantes de ese partido, y han querido seguir hacia adelante y continuar con su proceso. En el día de ayer, el doctor Félix Iglesias lanzó su proyecto en el cual procura obtener la presidencia de dicha organización, pero de parte de Luis Abinader tampoco se amilanaron ni quisieron quedarse atrás. Y por otro lado, presentaron a José Ignacio Paliza, también lanzaron su proclamación para esa misma posición. ¿Qué sería lo idóneo dentro de ese partido? Que independientemente de las aspiraciones que pueda tener uno y otro, que esas elecciones no marquen diferencia personal, porque eso forma parte del libre juego democrático de los partidos,
donde una persona tiene la capacidad para escoger y ser escogido. Eso no significa que tengan que agrietarse las amistades y que vaya a haber un distanciamiento al interno, no. El PRM no puede darse el lujo en este momento de que la sociedad lo pueda ver como un partido del montón. Tiene que asumir una postura responsable y demostrarle a la ciudadanía que tienen la suficiente madurez para poder dirimir sus conflictos internos dentro de la institución. Fíjense que uno de los éxitos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana es que los trapos sucios, como decían nuestros abuelos antes, han sabido lavarlo a lo interno y no sacarlo a la luz pública. Últimamente ha visto cierto agrietamiento entre el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina, pero aún así, en situaciones de esa naturaleza, ellos como que han sabido preservarse un tanto. Pero no hay que perder de vista que todavía son muchas las posiciones que quedan dentro de ese partido, y realmente me alegra algo, y es que ha habido una conjugación de lo moderno con los jóvenes, aunque en este caso de ser escogido tanto Paliza como la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, entonces estarían dos personas eminentemente jóvenes dentro del partido dirigiendo la gran mayoría. Y qué bueno que de una forma u otra se están viendo rostros frescos dentro de esos partidos, porque la verdad es que la población dominicana se siente desesperada porque ha visto que a lo largo de la historia se ha comprobado que aunque aquí los partidos políticos tienen diferentes colores, cuando se trata de negociar para garantizar impunidad, para garantizar beneficios personales, esa diferencia de colores no existe. Qué bueno que hay personas jóvenes que están teniendo nuevas aspiraciones y que están siendo tomados en cuenta dentro de los partidos políticos. A mí me gustaría que un paso similar se dé dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que independientemente de que ha sabido mantenerse gobernando en el poder, no menos cierto es que ya las personas que ustedes ven que tienen mucho tiempo de militancia dentro del partido no han logrado satisfacer la expectativa que tenía la sociedad dominicana de ellos, sobre todo en lo que se refiere a los actos de corrupción, en lo que se refiere a la impunidad y en lo que se refiere también a los problemas sociales que están embargando a la sociedad dominicana. Fíjense que por otro lado, si seguimos haciendo la radiografía partidaria, podemos darnos cuenta que el Partido Reformista está dividido en dos sectores que incluso han tenido que ir a los tribunales para dirimir esos conflictos internos y todavía no han podido superar esa crisis. Pero de igual manera sucede en el Partido Revolucionario Dominicano, donde nosotros tenemos una figura como Miguel Vargas Maldonado, que le ha robado a ese partido y al país todos los años de historia, todos los años de lucha. Yo recuerdo muy pequeño cuántas personas, señores, abonaron la tierra con su sangre para que ese partido pudiera estar adelante, para que ese partido
alcanzara el poder y luego de ser el partido número 1 en la preferencia de los dominicanos durante varias elecciones, cómo se encuentra diezmado, cómo sus bases no tienen ningún tipo de actividad y lo que han hecho es aferrarse al poder gobernante para obtener 2 o 3 cargos para muchos de sus miembros y más bien se ve como una estructura de negocio más que de un partido político. Ojalá que Jairo, que esos seguidores del Partido Revolucionario Dominicano pudieran por lo menos darnos una voz de aliento, decirnos, mira, nosotros tuvimos reunión tal y tal día y lo que se perfila es que nosotros vamos a iniciar nuestros pasos gigantescos para independizarnos del gobierno y poder llevar un partido unificado, sano, sin ningún tipo de conflicto para poder terciar en las elecciones y vamos a hacer una oposición constructiva para que la población dominicana se beneficie de eso y obligar de esa manera al Estado dominicano a tomar políticas reivindicativas que vayan a favor de las personas desposeídas. Ojalá señores, porque al ejercicio democrático a nosotros nos hace falta las estructuras políticas. Yo no sé cómo es que estos partidos de la oposición, cuando existen problemas que son nodales para la solución de algunos conflictos en la sociedad, pueden mantenerse callados. Yo recuerdo que cada vez que aquí había aumento desmesurado en los precios de los combustibles, como el doctor José Francisco Peña Gómez arengaba a la población, daba un discurso fuerte y obligaba a que los precios pudieran bajar, pero aparte de eso también tenía lo que son las propuestas. Ahora nosotros vemos que el mundo se está derrumbando y no vemos de parte de la oposición ningún discurso, no vemos ninguna protesta, no vemos que se están encaminando acciones para variar esta problemática nacional, no solo en el orden político, sino también en el orden educativo, en el orden de la salud y en otros sectores sociales. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, hay mucha preocupación de parte de la Iglesia Católica porque la República Dominicana era uno de los países donde se exhibía la mayor cantidad de personas simpatizantes de la Iglesia Católica, que había más de un 60%. Sin embargo, los últimos estudios del 2013 a la fecha se ha reflejado que hay menos de un 50% de las personas que mantienen su fe en la Iglesia Católica. Eso lógicamente ha hecho que muchos de sus autores por lo menos sientan ciertos niveles de preocupación. Por ejemplo, el padre Rogelio dice que aunque la iglesia se ha apartado de muchas cosas, en realidad sigue haciendo lo mismo. ¿Y por qué no destacar una parte que aunque ustedes no lo crean, bueno, pero ciertamente es un reflejo? Anteriormente había una denominación de personas mayores, de eso que cuando tienen una determinada edad ya no duermen tanto, porque las personas mayores a veces no duermen tanto. Se acostumbraron en aquellos tiempos a levantarse temprano para ir al conuco y hacer una que otras actividades, y eso se convierte en un hábito que aún cuando han pasado los años se mantiene.
y muchas de esas personas se iban a la iglesia porque hay diferentes horarios de la misa. Por ejemplo, yo le pudiera citar que anteriormente yo iba a la iglesia católica de Santa Cruz, ahí en Villamella, y ahí había 4 horarios. Había una misa que era de 6 de la mañana a 7, una de 7 a 8, y luego se daba un salto y había otra que era de 9 de la mañana a 10. Eso le permitía a una persona hacer los ajustes si tenía que salir un tanto temprano e ir a la primera misa. Pero ahora con esta ola de atraco, bueno, no solo las iglesias, señores, todo el mundo, todas las actividades sociales han tenido que variar su esquema. Ya es difícil porque ustedes veían esas beatas, esas señoras mayores que por lo regular se levantaban temprano para ir a las iglesias, y cuando ellas llevan el dinero de su ofrenda o cualquier prenda de oro, que era muy común en la persona así, de esa edad, cualquier cadenita, cualquier anillo, cualquier medalla de la Virgen o de Jesucristo, bueno, pues los atracadores se lo quitaban. Ya me estaban diciendo, para que ustedes vean cómo está la situación, que en el residencial Amalia hay un salón, un centro donde le ponen uñas a la persona. Bueno, pero ya los ladrones van y se meten, se metieron en ese salón de belleza y le llevaron los celulares, le llevaron el dinero a todo el que andaba por ahí. Los gimnasios que abrían sus puertas bastante temprano también han tenido que bajar el horario. Y personas que salen a caminar. Hay un verdadero trastorno con este asunto de los atracos y la cosa. Pero aparte de eso, yo también pienso que a raíz de muchos de los escándalos que se han dado con cura pedófilo, también ha permitido de que por lo menos la simpatía o la confianza que tenía muchas personas en la Iglesia Católica también se vaya perdiendo. Son muchos los factores que hay que conjugar. Las iglesias católicas también siempre estaban ubicadas a favor del pueblo y encarnaban muchas luchas sociales, mucha protesta, ayudaban a personas desposeídas con muchos planes de ayuda que recibían de diferentes organismos internacionales, y eso en cierto aspecto hacía que la persona se mantuviera muy metida en la iglesia. Pero la situación, señores, ha cambiado bastante. La cúpula de la Iglesia Católica, en su gran mayoría, ha estado haciendo concierto con el Estado. Y aún en esos actos de corrupción que la población dominicana deplora, nosotros hemos visto dentro de esa cúpula personas, si no apoyando, respaldando la continuidad de quienes reproducen esas malas prácticas. Y eso influye. Nosotros vimos cómo recientemente toda una comunidad se sentía indignada con un sacerdote que mató a un joven con quien se le atribuía que tenía relaciones sexuales. Entonces, cuando usted va perdiendo la credibilidad en los actores del sistema, entonces realmente son cosas que hacen que vayan mermando esa actividad. Y yo pienso que si la Iglesia Católica
quiere retomar nuevamente el repunte que hace tiempo tenía, como que debe de tratar de que su cúpula se identifique más con la población, porque se habla también de negocios hechos con inmuebles y una serie de cosas, señores, que indudablemente crean mucha preocupación. Por otro lado, el presupuesto que recibe la Suprema Corte de Justicia no le permite poder impulsar las reformas que en materia legal necesita el país. Nosotros nos damos cuenta de que el proyecto que tiene el Estado de ciudad digital es bastante saludable. Yo realmente entiendo que es correcto. Ahora, no, sin embargo, aún siendo correcto, entiendo que no es justo que tenga un presupuesto que esté prácticamente piquerita con el que recibe la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál es el problema que se da cuando nosotros tenemos una justicia que no cuenta con los suficientes recursos para poder impulsarse y emitir los fallos adecuados? Por citarle un ejemplo, ustedes saben que dentro del derecho la materia laboral se caracteriza por ser rápida. Hay un proceso que se inició, un proceso laboral que se inició en Villamella a raíz de una muchacha que trabajaba en una banca, estaba embarazada, el empleador no la tenía en la seguridad social y por vía de cuenta ella le puso término al contrato de trabajo. Pero déjenme decirle que ya ese niño nació, ese niño habla, camina y ahora fue que salió la sentencia. Oigan bien. Pero ¿qué sucedió con eso? Que la jueza que instruyó el caso y lo conoce, y lo conocía en verdad, se hizo una división de lo laboral para lo civil y, contrario al espíritu de la ley, quien conoció eso es una jueza nueva que no tiene conocimiento y el caso se emitió una sentencia completamente contradictoria. Tiene que ir a la corte. Pero pudiéramos decir que de parte de la jueza anterior, por todo el tiempo que duró ese proceso, ¿hubo negligencia? No. No hubo negligencia, porque no ha sido el tribunal que ha fallado. Lo que ha fallado ha sido el sistema de justicia, porque esa señora, aparte de lo laboral, tenía que conocer todos los casos civiles, todos los casos de niños, niñas y adolescentes, tenía que conocer divorcio, tenía que conocer particiones, tenía que conocerlo todo, porque todo estaba concentrado en un lugar. Y ahora mismo que se habilitó otra sala laboral en Los Alcarrizos, ahora tenemos una en el municipio de Santo Domingo Este, una en Villamella y dos salas en el oeste. Pero apenas tenemos una sola sala para conocer de todas las apelaciones que se producen a nivel provincial. Con un solo tribunal, señores, operando sin la más mínima comodidad, donde a veces le hacen falta impresora, los aires dañados, personal, jueces suplentes, están trabajando con las manos. Entonces nosotros vemos que Ciudad Digital,
que es algo que, aunque es importante, más bien es un antojo, un capricho del presidente, tiene un presupuesto parecido. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene inclusive jurisprudencia, tiene ya, además de eso, otros precedentes que se han dado en otros países, en vez de someter al Poder Ejecutivo por ante el Tribunal Constitucional para obligarlo a dar cumplimiento a la ley, porque no está pidiendo a la ley, entonces el señor tiene que ponerse como un mendigo a pedirle al Poder Ejecutivo que le mande algunos recursos. ¿Pero por qué se lo pide? Bueno, porque nosotros lo que tenemos es políticos enganchados a jueces y no jueces auténticos. Y por esa cuestión, señores, es que este país anda así, manga por hombro. Porque es que los jueces, en su gran mayoría, la cúpula de la Suprema Corte de Justicia, ha sido señalada con el dedo y son personas que pertenecen a una estructura política y han hecho de la justicia un comité de base del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que la mal llamada oposición que hay en este país no ha podido sacarle capital político a eso? ¿Por qué esa mal llamada oposición no se lanza a la calle a protestar por una situación como esa? Es por eso, señores, que ustedes ven que en todos los discursos que ellos quieren dar, nada más reciben aplauso cuando mientan a los principales líderes. Ustedes se imaginan con un deterioro moral e institucional como el que hay ahora si nosotros tuviéramos vivo al doctor José Francisco Peña Gómez, si estuviéramos al profesor Juan Bosch, al doctor Joaquín Balaguer haciendo oposición, porque eran personas que ustedes veían que cuando estaban fuera del poder aportaban soluciones, aportaban su granito de arena y alineaban a los gobernantes para que actuaran de manera correcta. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Gracias por permanecer con nosotros ahí. Entonces en vivo me agarraron infragante estos muchachos aquí. Bueno, señores, hoy, en el día de hoy, continúa el torneo de béisbol de invierno. Hay 2 partidos. El conjunto de los Gigantes estará visitando a los Leones del Escogido, mientras que los Tigres del Licey estarán visitando a las Águilas Cibaeñas. Señores, miren, este torneo está al rojo vivo porque se han celebrado 14 juegos y quedan apenas 4. Oigan bien, quedan 4 juegos y nadie está garantizado. Actualmente, el conjunto de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas se encuentran empatados en la primera posición. Y los Gigantes y los Leones, señores, tienen una lucha titánica en los planos ulteriores. Va a depender mucho lo que suceda a partir de ahora. Porque, le reitero,
que ni siquiera los que están en la primera posición están garantizados. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque ellos tienen 8 juegos ganados, pero tanto el conjunto de los Gigantes tienen 6. Lo malo es que los conjuntos que están arriba y los que están abajo, que están más o menos con esa lucha titánica, incluso hasta empatados, tienen que luchar entre sí. Pero si la lucha fuera como un poquito más individual, aquí, señores, no se sabe dónde es que está el dinero. La verdad es que el conjunto azul tuvo la ventaja de irse adelante, pero últimamente ha estado resbalando. Y ya las Águilas Ibaeñas le dieron casa. Vamos a ver qué sucede en este partido de hoy y los otros 2 partidos que le quedan. Porque la verdad es que, aunque esté empate el conjunto de los Tigres del Licey, si no se ponen las pilas, señores, pudiera quedar fuera. Esa es la situación. Por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio enlazado. Vamos a darle saludos a Manuel Almonte y a Yuyey, quien en la autopista de las Américas se mantienen en sintonía con nosotros todas las tardes. Así que, bye bye. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.